no sé qué tan posible es ahí, porque de repente es más fácil verla ahí que estar viendo de la cara usted, porque como entra a ver las tareas, uno puede estar viendo las clases para volverlas a repasar, ¿no? Sí, entré a un canal de YouTube. El link está en el aula virtual y está en el grupo de WhatsApp en la descripción. Entonces en YouTube, lo que pasa es que no lo subí a Drive de la nube porque yo no sé cuánto tiempo ustedes van a tener habilitada el aula virtual, o sea, el aula virtual no es para siempre. Entonces, pues a sugerencia de varios se hizo el canal de YouTube, entonces ahí también lo pueden ver y ahí no es necesario que entren a Google ni nada, sino que únicamente accesen a una computadora, se metan al link y ahí están las clases. Lo que pasa es que la clase pasada, por alguna razón, no se grabó, pero las 5 anteriores sí están ahí. Entonces sí la pueden ver. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces, bienvenidos nuevamente al curso de gestión ambiental. Hoy es sábado 23 de septiembre. Hoy sería la clase número 7. También en el aula virtual está actualizado el cronograma. Creo que vamos a tener 11 o 12 clases aproximadamente este semestre, a diferencia de otros que hemos tenido 9, 10. En esta ocasión, pues como no se dio el descanso del 15 y creo que tampoco el del 20 de octubre, vamos a tener aproximadamente 12 clases. Entonces ya hemos pasado la mitad, pudiéramos decirlo. Vamos, antes de empezar lo de vulnerabilidad de los ecosistemas, que es donde vamos, voy a hacer un repaso rápido de lo que vimos el sábado pasado para que estemos frescos en cuanto al examen corto y para las personas que no pudieron ingresar. La clase pasada lo que terminamos de ver fue el concepto de contaminación. Decíamos que a grandes rasgos la contaminación puede ser natural o antropogénica, o sea, de origen de las personas cuando es antropogénico, o sea, cuando yo como persona contamino un ecosistema a través de una extracción minera, a través de la quema de combustibles fósiles, a través de cualquier proceso no natural, se va a llamar contaminación antropogénica. Luego vimos que la contaminación natural va a ser aquella que se da de alteraciones, ¿verdad? Pero de forma natural, como lo menciona la palabra. Por ejemplo, una erupción volcánica, por ejemplo, no sé, lo que sale de los gases que salen de la deposición de las heces, ¿verdad? Por la degradación de repente de los animales o incluso la descomposición natural de ciertos seres vivos, ¿verdad? Al final. Entonces, todo ese tipo de contaminación es de forma natural. Sí, entonces pueden haber ambas. Luego vimos los tipos de contaminación, que ya lo habíamos visto en un video, lo volvimos a ver, vimos que hay muchos tipos de contaminación, sin embargo, pues hablamos de la contaminación hídrica o la del agua, hablamos de la contaminación del aire o atmosférica, la contaminación térmica. Decíamos que ambas son en el aire, en la troposfera específicamente. La contaminación atmosférica se va a referir a la alteración de la calidad del aire. Quiere decir qué tantos niveles de gases de efecto invernadero tengo, si el aire está muy contaminado, etcétera, etcétera, si tiene muchas bacterias. A diferencia de la contaminación térmica, que la contaminación térmica también es efecto de los gases de efecto invernadero, sin embargo, la contaminación térmica se va a referir más a la alteración de la temperatura asociado a la calidad. O sea, contaminación atmosférica va a ser la de los parámetros del aire y la térmica va a ser la temperatura. O sea, sí es cierto que es resultado de todas las emisiones de gases, pero únicamente vamos a hablar de el calentamiento de la temperatura o el calentamiento global que justo vamos a empezar a ver el día de hoy. Luego vimos que también hay contaminación del suelo y pues hay bastantes tipos de contaminación, ¿sí? Eso fue lo que vimos más o menos la clase pasada. Luego empezamos a ver qué era la vulnerabilidad de los ecosistemas. Vimos que la vulnerabilidad es el grado que tenemos de riesgo de un peligro. O sea, vimos el concepto de peligro y vulnerabilidad. Peligro o riesgo no es lo mismo que vulnerabilidad. Les decía el ejemplo que el riesgo es, por ejemplo, que yo baje las gradas y que me pueda caer y me pueda golpear. Ese sería el riesgo o el peligro, ¿sí? Pero la vulnerabilidad es qué tan expuesto estoy a ese riesgo o a ese peligro. Si yo, pues, no me acerco a las gradas, busco un ascensor, no subo un segundo nivel o lo que sea, yo no voy a estar vulnerable a ese peligro. El peligro está, sin embargo, yo voy a ser menos vulnerable a ese peligro, ¿sí? Eso fue lo que vimos más o menos. Luego empezamos a ver ya la vulnerabilidad, pues ya
enfocada a los ecosistemas. Vimos que la vulnerabilidad hace que a veces nosotros explotemos de más un recurso natural. Esto ya lo habíamos platicado varias veces, pero vimos también el concepto de recurso natural parcialmente renovable, que es el hecho de yo extraer un recurso natural en principio renovable más rápido de lo que se regenera. Por lo tanto, eso va a significar que yo me lo estoy acabando más rápido de lo que se recupera. Entonces voy a parcializar ese recurso. Ya no va a ser completamente renovable, sino que depende de la velocidad que yo lo extraiga, puedo volverlo incluso no renovable. ¿Sí? Entonces vamos a ver todos aquellos parámetros o características que hacen vulnerables a los ecosistemas, ¿verdad? Cuando hablamos de ecosistemas, pues puede ser que sea vulnerable el suelo, que sea vulnerable el agua, que sea vulnerable el aire, que sean vulnerables los bosques, los seres vivos, etcétera, ¿sí? Todo lo que conlleva un ecosistema. Entonces, ya empezando con lo de hoy, que esto fue, pues, básicamente lo que vimos en la clase pasada, vamos a seguir con otra vulnerabilidad de los ecosistemas, que sería el calentamiento global. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? Creo que es un término que todos lo hemos escuchado en algún momento, en las noticias, en la televisión, en la radio, en algún artículo de investigación, en la carrera, dependiendo indistintamente de lo que ustedes hayan estudiado, pues definitivamente este es un tema que se ha escuchado mucho y se sigue escuchando. Entonces, el concepto. El calentamiento global se constituye por la absorción de la energía solar por parte de la Tierra. La Tierra, al calentarse, desprende calor a la atmósfera en forma de rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor vuelve a ser remitido a la superficie terrestre y como consecuencia es el recalentamiento de la misma. Cuando hablamos de calentamiento global, nos vamos a recordar cuando vimos la atmósfera y sus capas. Decíamos que la radiación solar llega a la superficie terrestre, el calor se almacena en el agua y en el suelo, y eso empieza a emitir o a reflejar cierta fracción de temperatura. Hablamos en su momento del gradiente vertical térmico, que es la razón de disminución de la temperatura a medida que uno va subiendo, porque en bajo está lo caliente y a medida que yo voy subiendo hay más frío, más frío, más frío. Decíamos que cuando se desaparece el sol, los gases de efecto invernadero hacen lo que le conocemos como efecto invernadero, que es el hecho de mantener una fracción de la temperatura dentro de la troposfera, para evitar que se equilibre la temperatura con el entorno, ¿sí? Eso va a significar que cuando no haya sol no vaya a haber una temperatura de menos 500 grados, menos 600 grados, que podamos morir, ¿verdad? Alguien tiene activo su micrófono. Te hiciste popó. Te hiciste popó. Perdón ustedes. Mira. Vamos a ver. Porque me estás diciendo que sí, Rosa. ¿Alejandra? ¿Alejandra tiene levantada su mano? No, perdón. Presioné el botoncito. Ok. No. Esto no me deja. Vamos a emitir persona. Fíjense que no puedo silenciar, no sé quién es. Katy Alejandra es, ¿no? Alguien que no logro ver quién es la persona que tiene activa el micrófono. Bueno, voy a desactivar el micrófono de todos un momento. Si alguien tiene duda, levante la mano, por favor. Y yo voy a ver en un momentito si alguien tiene duda, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Entonces, pues el calentamiento global significa que los gases de efecto invernadero van a tener una acción mayor. O sea, ya no van a retener 2 grados, sino que van a retener 20 grados o 5 grados, o sea, más de lo que históricamente
ha pasado. ¿Por qué pasa eso? Porque la concentración es mayor. Si hay más gases de efecto invernadero, entonces se va a potenciar la acción del calentamiento. Entonces ya no va a haber 1 grado, sino que van a ser 5, y así. Entonces acá les tengo un dibujo de cómo la temperatura ha cambiado en los últimos 50 años. Vemos 2011-2021 contra 1956-1976. Más o menos vemos que ya casi todo el planeta está en naranja, amarillo, rojo. Cuando vemos que amarillo, naranja y rojo es un incremento desde 0.5 hasta 4 grados centígrados. Alguien me dirá, mire, 0.5 no es mucho, pero realmente sí, porque de momento el calentamiento global no es un proceso reversible. O sea, si yo tengo 20 grados y ahora ya solo tengo 21, eso de momento no hay una forma de cómo bajar. Probablemente en un futuro, sobre todo con el aparecimiento del desarrollo sostenible, pues se van a buscar alternativas para mejorar esas condiciones, pero a hoy, el 2023, todavía no hay una respuesta de cómo bajar esa temperatura. Todavía no existen los mecanismos como tal, sino que lo que se busca es la mitigación y la adaptación. Entonces, mitigación va a ser evitar que o eliminar las fuentes para que siga aumentando la temperatura, y la adaptación es, bueno, yo ya tengo 25 grados, entonces ya no se me da tal cultivo hablando de la comida, entonces voy a reemplazarlo por otro o voy a modificar de repente biológicamente ese cultivo para que funcione a esa temperatura, o como les decía, ya no puedo salir un día porque hay mucho calor, o le pongo aire acondicionado a todas las casas, o hace alguna medida para adaptarnos, más no hay una medida como para cambiar o volver a bajar la temperatura de momento. Junto con el calentamiento global va a entrar otra característica que va a ser la inversión térmica. La inversión térmica es algo no normal que pasa asociado a la contaminación. La contaminación vulnera a un ecosistema, o sea, lo hace parte de un peligro que es el de la contaminación, y pues eso va a traer cambios como la inversión térmica. ¿Qué es la inversión térmica? Es un tipo de característica que toma la atmósfera cuando la temperatura del aire, en vez de descender mientras subimos a una altura, como es normal, ¿verdad? Que era el gradiente vertical, va ascendiendo cada vez más. Esto hace que la densidad del aire, que se relaciona con la temperatura, descienda con la altura, limitando así las corrientes conectivas. Entonces aquí tenemos un dibujo del lado derecho, donde tenemos cómo es una situación normal, ¿verdad? El aire caliente está abajo mientras más bajo estoy, y luego va subiendo, 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 y es más frío, más frío, más frío. Ese debería ser el panorama de el comportamiento de la temperatura en la troposfera. Sin embargo, les digo en la troposfera porque realmente en la estratosfera y demás es distinto. De repente vimos que en la termósfera hay temperaturas altísimas y en la exósfera ya no, o sea, van a haber diferentes perfiles, pero en la troposfera eso debería ser. Sin embargo, una inversión térmica va a ser al revés. Va a haber aire caliente en medio y aire frío arriba y abajo. ¿Por qué se da? Por la concentración alta de gases de efecto invernadero. Entonces, esa franja es la que se calienta en el centro, y entonces pasa diferente, porque definitivamente al tener aire frío en la sociedad o en los niveles bajos del planeta, definitivamente hay un cambio en cuanto a las temperaturas de las normales, ¿verdad? Y eso trae alteraciones biológicas, alteraciones en la calidad del agua, alteraciones en la calidad del aire, alteraciones en varios lugares, y eso es algo no normal, ¿verdad? Entonces, eso sí trae un sinfín de respuestas, o un sinfín de consecuencias sería, ¿sí? Entonces, eso se le conoce como inversión térmica. ¿Por qué? Por el exceso de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y el problema es que luego hay otros perfiles en donde todo es completamente aire caliente. Entonces, eso puede traer deshielo de los polos, variabilidad climática, etcétera, etcétera.
Dice, en efecto, el aire no puede elevarse en una zona de inversión, puesto que es más frío y por lo tanto más denso. La inversión térmica puede llevar a la contaminación aérea, como el smog. Puede que quede atrapada en el suelo con efectos nocivos para la salud. Una inversión también puede detener el fenómeno de convección, actuando como una especie de techo. ¿Sí? Entonces, como vemos ahí en una inversión térmica, tenemos un como techo que sería el aire caliente de la inversión, que es algo no normal, y eso trae hay un mecanismo de transferencia de calor que se llama convección, que la convección es cuando un fluido transporta el calor. Por ejemplo, un ejemplo es cuando usted hace café, por ejemplo, y usted mete una cuchara, entonces esa cuchara se calienta por el agua, por el café. Entonces, en ese caso es una convección. Hay varios tipos de convección, hay convección natural, convección forzada, pero en este caso, el aire caliente hace una convección hacia el aire de abajo. Por lo tanto, también va a haber un cambio en el efecto corólisis, por ejemplo, que fue lo que vimos, o el efecto Coriolis, que fue lo que vimos también. Entonces ya no va a girar el aire de igual forma. O sea, realmente la inversión térmica trae un montón de consecuencias negativas debido a que es un efecto no natural. Luego vamos a ver que van a haber más alteraciones, ¿verdad? Luego lo que es calentamiento global realmente es la introducción para el tema de cambio climático. Sin embargo, antes de hablar de cambio climático, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es tiempo atmosférico y lo que es clima. Entonces vamos a empezar con el tiempo atmosférico. Entonces las preliminares del tiempo atmosférico, por ahí vemos el mapa de Guatemala. Esa es una fotografía del 2021 de noviembre de Guatemala que publicó Insibume. Ahí está el dibujito, la fotografía del lado derecho. Entonces, ¿qué es el tiempo atmosférico? Dice que el tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas en un momento dado para un determinado lugar. Es el estado en que se encuentra la atmósfera en ese momento, en cortos periodos. Generalmente son horas o pocos días. Si se toma la ventana, se podría observar cómo está el tiempo atmosférico. Por ejemplo, acá ahorita está bastante claro, bastante soleado. Por ejemplo, soleado. La temperatura es agradable, hay mucha humedad, está lloviendo, etc. El tiempo atmosférico es una condición de corta duración. Creo que todos, salvo que alguien sea ambiental aquí, ha usado el tema de clima indistintamente. Uno dice, el clima está lloviendo, o el clima está soleado, o el clima está cayendo nieve si estuviéramos en otro lugar. O incluso en Quetzaltenango ha caído nieve, o no nieve, pero sí casi que escarcha por la temperatura, ¿verdad? Entonces, realmente cuando hay una diferencia, porque clima es otra cosa. Ahorita vamos a ver lo mismo, pero en otras condiciones. Tiempo atmosférico, como dice acá, van a ser las condiciones del clima o las condiciones atmosféricas como la humedad, la temperatura, la presión, en un momento específico. Por ejemplo, ahorita. Por ejemplo, mañana. Eso se va a referir a un tiempo corto. Cuando yo analizo un tiempo corto, eso va a ser el tiempo atmosférico. Nadie va a morir si ustedes no saben la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. Sin embargo, sí es importante que alguien que se dedica a la gestión ambiental sepa la diferencia entre tiempo atmosférico y clima, porque eso definitivamente va amarrado con el cambio climático y con la vulnerabilidad de los ecosistemas. No es lo mismo tiempo atmosférico que clima. Tiempo atmosférico entonces va a ser el estudio de las condiciones atmosféricas en periodos cortos de tiempo, o sea, una semana o un fin de semana. Y a veces Insibume saca sus reportes y dice el tiempo atmosférico para este fin de semana es, y ahí publica, ¿sí? Pues porque se refiere a que es un periodo corto, no habla del mes de mayo, no habla del mes de abril, no habla del verano, no habla del invierno, sino habla de un fin de semana, de un día, etc. ¿Sí? Y luego, ya lo que es clima. Climas son las condiciones atmosféricas predominantes durante un periodo determinado sobre un lugar o región, las cuales están controladas por factores radiactivos como la radiación solar, el efecto de invernadero,
la interacción de la atmósfera con la Tierra, o sea, con la hidrosfera, biosfera, litosfera y troposfera, y la influencia de factores fisiogeográficos como latitud, altitud, orografía, etc. El clima va a ser el estudio de las condiciones atmosféricas, pero en periodos largos de tiempo. Y como dice ahí, consideran más características, como por ejemplo, la altitud. Obviamente el clima de una montaña va a ser distinto al clima de la playa, ¿sí? Y también, como es a periodos largos de tiempo, por ahí entra el análisis de la información climática a través de los años. Por ejemplo, el clima de Guatemala es que el verano es más o menos marzo-abril. ¿Por qué? Porque si ustedes ven históricamente, esos 2 meses en general había mucho calor. Ahorita pues este septiembre y hay un sol increíble, lo cual no es normal, pero en teoría el clima pues es estudio a largo plazo. El clima se supone en Guatemala lluvioso o invierno, más o menos hay un primer invierno que es el invierno corto, que es mayo, luego ya el invierno prolongado que va a ser agosto, septiembre, octubre, más o menos. Sin embargo, pues ahorita por temas de fenómeno del niño, de repente de cambio climático, etcétera, ya no se dan esos comportamientos. Pero en principio, esta es la diferencia. Clima es el estudio a largo plazo, tiempo atmosférico, corto plazo. Sí, ahí tenemos otro diagrama de Infibume, en este caso de la perspectiva climática mensual. Vamos a ver, alguien levantó la mano. Ahorita vamos a ver. Permítanme un momentito. Eric. Sí, muchas gracias, ingeniero. Disculpe, ¿cuál es más o menos entonces el límite entre diferenciar tiempo atmosférico con clima? ¿Es cuestión de semanas o de meses? ¿O a partir de dónde, digamos, está el límite? Pues 6 meses, un año ya para clima, o un lustro, o una década, y son Muy bien. días o semanas tal vez para Tiempo el tiempo atmosférico atmosférico. como tal es que usted, por ejemplo, coloca un pluviómetro, por ejemplo, y usted puede con un barómetro y con la dirección del aire, con la captación de la humedad, etcétera, usted puede hacer un pronóstico de cómo va a ser el tiempo atmosférico un fin de semana. Yo diría que el tiempo atmosférico pudiera ser máximo una semana. Eso sería el tiempo atmosférico con los equipos que usted mide, ¿sí? Lo que no puede ser tiempo atmosférico es que usted dé un pronóstico para un mes. Eso ya sería más clima y eso se hace considerando también cómo hace usted su estudio. Aparte del tiempo, que eso sería la característica principal, también depende de qué factores toma, porque tiempo atmosférico, usualmente usted solo necesita un equipo o una estación del clima, depende qué tan complejo sea su proceso, pero una estación de clima pues tiene termómetro, barómetro, pluviómetro, un montón de, en fin, un montón de cosas, pero usted hace una proyección en tiempo corto. Por ejemplo, ahorita el clima debería ser invierno, sin embargo, en Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo atmosférico de este fin de semana, tengo entendido que va a ser caluroso. O sea, en este fin de semana, la temperatura va a ser más o menos tal, la media, la más alta, la más baja, la humedad, la probabilidad de lluvia, en un par de días. Ya cuando hablamos de un periodo largo, por ejemplo, el mes de septiembre, eso ya sería el clima. O sea, el clima también, aparte de que es un periodo largo de tiempo, nosotros vamos a tomar en cuenta las como proyecciones y el comportamiento anterior. Como les digo, todos ya sabemos que pues en Guatemala se supone que el verano es marzo-abril y el invierno es agosto-octubre. Sí, eso también es el clima, porque históricamente así se ha comportado en una región, específicamente en Guatemala, las condiciones atmosféricas. ¿Sí? Sí, sí, le preguntaba porque, digamos, en las páginas de internet, ¿no? No se hace una mayor diferenciación. Publican ahí, pues ellos colocan pronóstico, ¿no? Pronóstico del tiempo. Dicen a un día, dicen mañana, dicen a Eso 10 sería un tiempo días, atmosférico. ajá, dicen incluso a 10 días y hay algunas que incluso publican a 15 días y a un mes.
sin hacer mayor diferencia. Ellos no utilizan ni tiempo atmosférico ni clima, sino solo ponen pronóstico del tiempo, ponen nada más. Entonces, Sí, lo que pasa es que, como les digo, realmente para la población común y corriente no hay diferencia. Es como lo de agua residual, agua negra, o sea, realmente nadie va a morir si usted no sabe la diferencia. Sin embargo, pues en el curso vamos a estudiar la gestión ambiental. Entonces, tal vez no es de relevancia, pero sí, porque es como, son conceptos básicos que deberíamos de conocer si estamos hablando de temas ambientales, ¿verdad? Entonces, definitivamente no le puedo exigir lo mismo a un ambientalista que a una persona que vio en internet un pronóstico, ¿verdad? La gente, todo el mundo dice, es que el clima es lo que creo que más todos hemos usado o escuchado, salvo alguien que se dedica al tema ambiental, pero sí hay una diferencia, ¿sí? Entonces, pudiéramos decir que el tiempo atmosférico lo más son 10 días, tal vez una semana, diría yo. Sobre todo ahora con las alteraciones del clima, realmente dar un pronóstico. Ustedes sabrán mejor que yo, que ustedes ven la proyección de Insibume, que es el rector en Guatemala, pues hay unas fallas increíbles, la verdad. Sobre todo cuando hacen pronósticos a un mes. O sea, si a veces dice el fin de semana va a llover y hay un sol, increíble. O algo así. Entonces no digamos hacer proyecciones a más largo tiempo. Es complicado, sobre todo ahorita con las alteraciones que hay, ¿verdad? Muy bien. muchas gracias, ingeniero. Y solo, perdone Pues, que tome tal vez un par de minutos más, una segunda pregunta. ¿Realmente está en el trópico? Pues en Guatemala, invierno no hay. Aquí se le ha mal llamado a la época lluviosa invierno. Si acaso el invierno en Guatemala sería diciembre-enero, ¿no? Que es cuando hay frío, porque invierno está relacionado no con lluvias realmente, sino con la temperatura, con el frío. Entonces, ¿qué tan válido es? Porque en la jerga, pues que usamos todos los días, igual como decimos clima, pues incluso varios expertos le llaman invierno a la temporada de lluvia. Entonces, ¿qué tan válido es eso? Pues porque realmente en el trópico, pues invierno no hay, a menos que uno esté, pues, por los volcanes tal vez, ¿no? Pero acá estación lluviosa y estación seca es lo que realmente hay, ¿no? Entonces, un comentario tal vez sí, por ahí. en cuanto a, sí, definitivamente, bueno, pues las regiones que son más complejas tienen las 4 estaciones, ¿verdad? Que sería el invierno, el verano, el otoño y o sea, el invierno, verano, otoño, primavera sería, ¿verdad? Entonces, en Guatemala lo que pasa es que se ha utilizado esa terminología, sin embargo, Insibume lo acepta, que es al final Insibume es como el rector en cuanto a esos temas. Entonces, en Guatemala. Entonces, ellos son junto con el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Pero ellos sí reconocen la estación seca y la estación húmeda, como bien usted lo dice, sin embargo, sí han aceptado, y está correcto decir, el tema del invierno y el tema del verano. ¿Sí? O sea, sí lo toman bien. Si ya nos fuéramos, o sea, como es la estructura en Guatemala, sí es válido. Ahora, si nos vamos a más a fondo, sí, definitivamente debería ser estación lluviosa, estación seca, definitivamente, pero sí, yo creo que ya se ha utilizado tanto. Es como el tema del clima, ¿verdad? Que todos dicen el tiempo, el clima o el tiempo, como usted dice, no la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Pero el tema de verano-invierno en Guatemala sí se puede tomar eh, así. O sea, sí está bien así porque así lo reconoce Insibume, así lo reconoce el Ministerio de Ambiente también en los proyectos. Habla de las crecidas de ríos en tiempo de invierno. Entonces, sí, definitivamente, correctamente debería ser, como bien usted dice, la estación seca y la estación lluviosa o de precipitaciones también le llaman, pero eso sí lo podemos dejar como estación verano-invierno. O sea, eso sí está bien. O sea, sí se puede utilizar así porque así lo establecen, digamos, los organismos o las instituciones que, pues, en Guatemala son las encargadas de eso, ¿verdad? De repente en redes sociales ahora hay páginas que hablan del clima de Guatemala o hablan de las alteraciones climáticas. Incluso el Instituto de Cambio Climático, el ICC, en Guatemala también reconoce verano e invierno. Entonces, por ser las estaciones que en principio eran más marcadas, ¿verdad? Ahorita, pues como les digo, hay más verano que invierno, ¿verdad? Dice ingeniero, diferentes son los cambios de la luna y esto siempre, sí, definitivamente.
hay más factores, o sea, sobre todo cuando hablamos de clima, que me pegan, ¿verdad? Por ejemplo, la luna sí tiene una acción importante por el tema de la radiación como tal, de los campos magnéticos, por el flujo del aire. Definitivamente todo me pega a mí en el tiempo atmosférico y en el clima, ¿verdad? Primero el tiempo atmosférico, porque si empieza a variar la temperatura, la presión y la cantidad de lluvias en un día, en una semana, en un mes, entonces pasa que ahorita, si hacemos una nueva estadística o una nueva proyección del clima, en Guatemala ya no es tan estación lluviosa ahorita. O sea, yo creo que, bueno, por lo menos en la capital y en Zacatepeques, que es lo que yo he estado moviéndome en este mes, pues no ha llovido como mucho, ¿verdad? Pues he escuchado por compañeros, pero no he ido que en la costa, por ejemplo, ha llovido bastante. Pero en la capital ahorita ha habido una variación del clima importante, porque para hacer septiembre han habido unos calores bastante fuertes. El fin de semana pasado había un sol increíble, hoy creo que va a ser igual y ahorita debería llover. Cuando veamos los proyectos ambientales en la siguiente clase o en la 9ª clase, vamos a ver que eso ya es más cambio climático. Eso no quiere decir que de repente hay fenómenos como el niño, como la niña, que eso es natural, pero yo siento que ahorita ya es más cambio climático, ¿sí? Bueno, ¿alguien más tiene otra duda antes de seguir? No. Bueno, entonces vamos a continuar. Ingeniero, yo, Entonces, perdón, hablando, ¿sí? no me terminó de quedar claro, o sea, clima sí, pero eh, la otra, perdón, que sí soy un poco Tiempo afónica. atmosférico, no hay pena. Ajá, no, exacto, ahí no me Ok, quedó claro. tiempo atmosférico es lo mismo que clima, solo que primero el tiempo atmosférico no eh, incluye tantas características como tema de altitud, porque es un pronóstico a corto plazo. De repente el tiempo atmosférico solo va a ser con mi estación del clima, que así se le conoce, o mi estación meteorológica, si ustedes lo quieren ver. Va, usted en su estación, usted mide presión, etcétera, dirección de flujo, humedad, y usted da un pronóstico de 2 días, de una semana lo más. Eso es tiempo atmosférico. Cuando usted ya lo analiza históricamente de años atrás, usando su estadística de probabilidad a futuro, tomando las condiciones de altitud, de lugar, de la radiación solar, de los componentes, de los bosques, de todo el ecosistema como tal, porque sí me influye, ¿verdad? Eso ya sería el clima. O sea, el clima va a ser a largo plazo, con más información. El tiempo atmosférico es cortos periodos de tiempo y no necesito tanta información del lugar. Yo ahorita le puedo dar el tiempo atmosférico de mi casa si yo tuviera un termómetro aquí, un barómetro, un pluviómetro. Yo digo, mire, estos 2 días va a haber calor, por ejemplo. Ahora, si yo quiero dar el clima, yo necesito analizar cómo ha sido el comportamiento aquí en mi casa de los últimos 15 años, qué tan alto estamos, las coordenadas, cuál es el gradiente vertical térmico, etcétera. Sí, esa sería la diferencia. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, ya que más o menos vimos la diferencia entre tiempo atmosférico y clima, solo son conceptos, ¿verdad? No es necesario que, o sea, realmente la climatología y la meteorología son ciencias grandes. En ingeniería ambiental se llevan cursos de eso, ¿verdad? Igual en agro y en otras carreras relacionadas con ambiente. Sin embargo, ahorita pues solo estamos mencionando los conceptos, ¿verdad? Realmente es más complejo, es bastante grande, es una ciencia, ¿verdad? Es como que les defina matemática en una palabra, o sea, sí está bien, hay un concepto, pero realmente el estudio matemático es gigante. Igual el estudio del clima y la meteorología es bastante grande. Se utilizan modelos, ¿verdad? Hay modelos porque también el clima se da por sector, por ahí habla algo importante, tanto el tiempo atmosférico como el clima, que es en un lugar determinado. Hay modelos climáticos que vienen en tramos grandes, en tramos medianos, en tramos pequeños, y mientras más pequeña es el área, es más exacto, porque realmente en Guatemala hay una variabilidad climática grande. En la costa no es definitivamente el mismo clima o el mismo tiempo atmosférico que en Xela, por ejemplo, ¿verdad? O sea, dentro del país hay diferentes climas. En Guatemala
hay diferentes regiones. Entonces, dar un tiempo promedio, generalizar que toda Guatemala va a estar en verano, o sea, es complejo, ¿verdad? Pero, sin embargo, esta es la idea de clima y de tiempo atmosférico. Solo es para que ustedes se lleven la idea que hay una diferencia, que no es lo mismo y que existen ambos términos. ¿Sí? Entonces, eso nos importa porque eso es la pauta o es el origen de lo que conocemos como cambio climático. Entonces, vamos a ver. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, como les digo, debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes. Pero desde el siglo XIX las actividades humanas, o sea, la antropogénica, ha sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas. Realmente hay una diferencia, porque existe el término variabilidad climática y otra es cambio climático. Variabilidad climática se va a referir a los cambios normales, entre comillas. No decimos que el clima es un ser vivo, pero casi que se comporta como un ser vivo. Yo hoy amanezco feliz, mañana de repente tuve un problema y no amanezco tan feliz. De repente pasado me duele el estómago y estoy enfermo y no me levanto. De repente al día siguiente conseguí el trabajo de mis sueños y estoy feliz. O sea, el clima se comporta igual. O sea, el clima no es estático, no siempre llueve, no siempre hay calor, no siempre hay frío. ¿Sí? Hay varias. E incluso, como les decía, en Guatemala pues había un comportamiento normal, una época seca, una época lluviosa, una época fría, pero eso no está exento de variabilidad climática. Por ejemplo, no sé si han escuchado del polvo del Sahara. ¿Alguien ha escuchado ese término? ¿No? Sí, ingeniero, sí, lo ¿Sí? hemos escuchado. Sí. Va, súper. Muy bien, gracias, Ever. ¿Alguien levantó la mano? ¿O es para decir sí? Ok, bueno. Entonces, esas variabilidades es algo que todo lo que pasa naturalmente es una variabilidad climática. Cuando viene el polvo del Sahara, eso es porque las corrientes de aire, que son las celdas de Hadley o las de Ferrell, impulsan el aire y entonces de repente está demasiado seco, no hay mucha humedad en el aire, por lo tanto se levanta una fracción del polvo o de la tierra de ese lugar, pero como es tan seca por las altas temperaturas, se atraviesa o se introduce en el aire y se mueve y llega hasta el continente, ¿verdad? Americano, o sea, llega a América y eso trae una variabilidad, porque si eso no pasa específicamente en enero, eso no pasa siempre en noviembre, eso puede pasar en el mes más lluvioso de Guatemala. O sea, realmente eso es un fenómeno natural que puede pasar cualquier día, cualquier hora. Entonces, si en Guatemala está lloviendo y viene el polvo del Sahara, eso hace una interferencia, porque como viene el aire más denso y más seco y más caliente, eso de repente me va a interferir y me va a bloquear las precipitaciones, ¿sí? Entonces ya no llovió una semana por el polvo del Sahara. Hay más calor por el polvo del Sahara. Ese es uno de los muchos ejemplos. De repente las erupciones volcánicas. Cuando hace erupción, eso sí es algo que pasa mucho en Guatemala. En Guatemala hay volcanes, muchos. Cuando un volcán hace una erupción, eso no pasa en el verano necesariamente. Eso no pasa en el invierno necesariamente. Entonces, la interferencia del calor que hay disipa hasta cierto punto las nubes y entonces evita las precipitaciones, ¿sí? Entonces, esos cambios naturales que no son controlables, que yo no puedo decir, no, ahorita va a ser erupción el volcán, ahorita se va a mover el polvo del Sahara, va a haber una variación en el clima y eso va a ser variabilidad climática. Eso es natural, ha pasado toda la vida en el planeta. Sin embargo, lo que no había pasado es el tema del cambio climático. El cambio climático está asociado no a algo natural, sino a algo antropogénico. O sea, nosotros como seres vivos, ahí dice que hay varias actividades como el tema de los combustibles, ¿verdad? El petróleo. Sin embargo, no es la única actividad. Por ahí vamos a ver en la siguiente clase lo que es la huella de carbono, que es qué tanto nosotros contaminamos.
Nosotros contaminamos desde el hecho de consumir un producto y nosotros, por ejemplo, si es agua pura o cualquier líquido, la botella. Yo vengo y solo tomo en botellas plásticas y consumo 50 botellas de agua pura diaria porque soy fit. Entonces, de esas 50 botellas las tiro. Entonces, yo no estoy seguro que mi gestión de residuos realmente vaya a tirar el plástico al lugar o lo recicle. De repente lo tiran en un río. O peor aún, yo no uso la extracción de basura, sino que yo la guardo y la tiro en un lugar. Entonces, ese es un impacto que yo tengo o que yo hago al ambiente, ¿sí? Y así multipliquen eso por 17 millones de guatemaltecos y multipliquen eso por no sé cuántos miles de millones de habitantes o billones en el mundo. Entonces, no solo las botellas plásticas, ¿verdad? Los empaques, todo lo que imagínense cuando uno compra un teléfono, trae caja, trae manuales, trae todo. No sé ustedes cómo es su gestión, pero si ustedes solo sacan el teléfono y tiran todo, que es lo que hace la mayoría, eso es un montón de basura. Usted se compra un risito, ahora los risitos no traen nada más aire que otra cosa, usted lo abre, se come las 3 galletas de adentro y tira ese empaque, ¿verdad? Entonces hay muchas formas de contaminar, no únicamente la quema de los combustibles, sin embargo, la huella de carbono obviamente de una emisión de gas de efecto invernadero es mucho mayor que la de un residuo sólido común, pero uno está contribuyendo a el cambio climático. Obviamente hay niveles de cambio climático que va de menor a mayor, pero toda la sociedad como tal está influyendo directa o indirectamente con el tema de cambio climático. Entonces dice, las emisiones principales de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de las tierras y bosques también pueden liberar dióxido de carbono. La agricultura y las actividades relacionadas con el petróleo y el gas son fuentes importantes de la emisión de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo también son emisores. O sea, si nosotros demandamos una propiedad, también hay una huella de carbono asociada. Si nosotros usamos un transporte, también. Si nosotros consumimos un medicamento para esa manufactura, también hay una huella de carbono, un alimento. O sea, todo tiene una incidencia. Entonces, por ahí el desarrollo sostenible, eso lo vamos a ver más adelante, habla de la gestión ambiental. La gestión ambiental va a ser la encargada de, bueno, sí, yo estoy consciente que los procesos todos tienen una huella de carbono, mayor o menor, pero tienen una huella de carbono. Entonces, el gestor ambiental lo que tiene que hacer es analizarlo y ver cómo reducirla al menos posible para evitar cambios o alteraciones como el cambio climático. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, muy bien. Bueno, entonces yo les traía un video, sin embargo ya son las 8. Entonces, con eso vamos a empezar la siguiente clase. Para terminar esto, ya empezar con desarrollo sostenible, que sería la última unidad. Entonces, si no hay ninguna duda o comentario, ahorita a las 8 se tuvo que haber activado el examen corto. Tienen 10 minutos para hacerlo a partir de ahorita hasta la medianoche. Entonces, por favor, háganlo. Cualquier duda o comentario de alguien que de repente no hizo algún corto o algo puntual o no le aparece alguna nota o alguna asistencia, por favor me puede escribir, ya sea por WhatsApp o por correo, o ahí están todas las formas de comunicación. ¿Alguien levantó la mano? Dilia. Sí. Buenos días. Yo tengo grabada la clase pasada. Si todavía le sirve, se la puedo enviar y